enfermedades, como lo es la cirrosis hepática. Vamos a grabar. Recording in progress. Es importante saber que hay enfermedades como lo es la cirrosis hepática que se desarrollan o se consolidan o su fisiopatología está basada en una inflamación crónica persistente. Entonces, bueno, tenemos, fíjense la diferencia entre un hígado normal y un hígado con cirrosis, donde hay múltiples nódulos de regeneración. Estos nódulos se generan por aquello que habíamos dicho en diapositivas anteriores, que cuando la capacidad de curación es imposible, y lo cual va a depender de la evolución, de la inflamación, de las características del órgano y de todo, de todas estas características que ya hablamos, entonces se genera una se genera una inflamación crónica que deriva en la cicatrización. Acá tenemos un hígado, bueno, con lo que es un hepatocarcinoma. Y bueno, este hepatocarcinoma, usualmente en presencia de cirrosis hepática, uno asume que estos hepatocarcinomas son primarios, es decir, que el daño al hepatocito ha sido tal que genera una mutación y que deriva el hepatocarcinoma. Ok, ¿cómo ocurre ese daño hepático? Fundamentalmente un hígado normal. eh, las células, en aquello que hablamos de la degeneración grasa, por el metabolismo del hígado se condensan, se llenan de grasa. La grasa es proinflamatoria, ya lo sabemos. El colesterol y todas estas grasas son proinflamatorias. Y bueno, eso genera una fibrosis hepática y una cirrosis. Entre el hígado graso y la fibrosis, dado que la fibrosis es una cicatriz, entonces tenemos lo que se denomina un estadio que se denomina esteatohepatitis. La esteatohepatitis, bueno, es donde comienza a un daño irreversible que deriva en fibrosis. Y fíjate que a partir de la cirrosis y del carcinoma hepatocelular, el estadio es irreversible. El aspecto macroscópico de la inflamación crónica, bueno, aquí tenemos, estas sí son fotos de la práctica, y es, bueno, órganos con paredes engrosadas, fíjense como tienen un lito en su interior, entonces esto tienen que describirlo, ¿verdad? Se recibe, como que esto aquí es donde quiero que pongan más atención, se recibe vesícula biliar completa, ¿verdad? Se secciona o se recibe vesícula biliar si es seccionada, si ya el cirujano se la mandó seccionada, que mide tanto por longitud, tanto por anchura, tanto de antero posterior, ¿sí? Con paredes francamente engrosadas. Es importante, y eso lo van a buscar, cuando se habla de que una pared vesicular está engrosada. O sea, ¿cuál es el límite? ¿Cuánto mide la pared vesicular normal para después afirmar que está engrosada o que no está engrosada? Pared engrosada me habla directamente de colecistitis crónica. Este, bueno, y aquí tenemos que contiene en su interior, aquí en este caso lo estaríamos describiendo de adentro hacia afuera, también lo pueden describir de afuera hacia adentro. Si lo van a escribir de afuera hacia adentro, bueno, dice, con una cerosa, opaca, con signos de, por favor, Jerry, con signos de hemorragia que ocupan más o menos el 20% de la superficie del órgano. Una pared engrosada que mide tanto y una mucosa de características igual al resto del órgano, se muestran múltiples focos de hemorragia, ¿sí? Bueno, en este caso no es de hemorragia, en este caso sería más bien de múltiples superficies de necrosis, que serían estas partes negras, ¿no? O sea, negruzcas. Em, y contiene una estructura pétrea en su interior que mide tanto por tanto para el diagnóstico de colecistitis crónica. En este caso, bueno, se recibe un riñón derecho o izquierdo fijado en formol que mide tanto de longitud por tanto de anchura, ¿sí? Con una superficie regular, ¿verdad? De color pardo oscuro o de color pardo claro, perdón,
Bueno, con una superficie irregular que muestra múltiples criptas o depresiones en su superficie. Depresiones, es mejor. Ajá, una consistencia blanda o firme, dependiendo cómo lo palpe. em, y bueno, para el diagnóstico de una pielonefritis crónica, es lo que el diagnóstico que vamos a dar acá. Entonces, en la parte macroscópica, una pericarditis crónica, donde tenemos, se recibe corazón más pericardio, más grandes vasos, si tienen los grandes vasos, fijados en formol, que mide tanto por tanto en su diámetro mayor, cuya serosa pericárdica se ve opaca, despulida, adherida a la pared muscular del corazón, a la pared muscular del corazón. Se observan múltiples adherencias. Si pericardio luce engrosado, brillante o opaco, dependiendo de cómo lo vean, para el diagnóstico de una pericarditis crónica. Entonces, en este caso es una neumonía más pleuritis crónica. Entonces, se recibe pulmón. En este caso, pareciera un pulmón izquierdo porque solo veo lóbulo superior e inferior. No sé si esto es un lóbulo medio, pero pareciera izquierdo. Se recibe pulmón izquierdo fijado en formol que mide tanto de altura por tanto de ancho. Sí, que tiene aspecto de pulmón armado, pulmón consolidado. ¿Por qué? Porque fíjense que este pulmón, usted si lo coloca bien puestico y le quita la mano, queda fijado y queda armado, pues queda de pie, por así decirlo, queda armado, es la palabra. Entonces, cuando el pulmón es un órgano, si se recuerdan cuando vimos macro, los pulmones estaban como una esponja, prácticamente es una consistencia más blanda. Entonces, esto se da porque, producto de la neumonía, hay múltiples focos de consolidación en el parénquima pulmonar y hacen que tenga este aspecto armado. Sí, con serosa pleural, engrosada, adherida, de color pardo claro. Bueno, se observan múltiples adherencias en el lóbulo superior e inferior. em, para el diagnóstico de neumonía más pleuritis crónica. Entonces, recuerden que son todos los diagnósticos que tiene la pieza en cuestión. Entonces, bueno, tenemos en este caso lo mismo, se recibe vesícula biliar que mide tanto por tanto, con una serosa de características, aspecto opaco, despulido, con múltiples focos hemorrágicos o sin múltiples focos hemorrágicos. Aquí en este caso no los tiene, no hay focos hemorrágicos. Em, con una pared engrosada, de que miren cuánto más o menos, aquí mide más de 1 centímetro. Ajá, con una estructura pétrea única e indemne en su interior, para el diagnóstico de colecistitis crónica más colelitiasis, porque esto es un lito. Entonces, van a buscar para que lo sepan, para que vayan curioseando, para que se vayan, qué es un lito y cómo se forma. Pueden buscar también qué es la bilis litogénica. Bueno, tenemos otros datos importantes. En el corazón pueden afectar a los aparatos valvulares. Aquí tenemos los aparaticos valvulares. Entonces, los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, si nos acordamos de anatomía, ¿sí? Y esto es el aparato valvular. Mitral, ¿sí? Aparentemente, y tricuspidio, ¿sí? Es correcto porque, ¿cómo sé yo qué es el mitral? Fíjense, esto es ventrículo izquierdo por las características de grosor de la pared. Fíjense, la pared delgada del ventrículo derecho, la pared un poco más gruesa del ventrículo izquierdo. Tenemos un músculo papilar anterior, músculo papilar posterior, dos valvas, entonces tenemos lo que corresponde al aparato valvular mitral, mientras que aquí tenemos el aparato valvular tricuspidio. Ok, entonces acá tenemos vegetaciones fundamentalmente. Entonces, fíjense cómo puede expresarse por supuesto, esta muestra es de un atlas, no es de la práctica. Sí la van a ver, pero esto es un plus, eso lo van a ver cuando estén en octavo. Entonces, en el apartado práctico, vamos a ver una tiroides con inflamación crónica. ¿Cómo sé yo? Ah, bueno, la parte micro, ya pasamos a la parte micro. ¿Cómo sé yo que es tiroide? Bueno, acuérdense siempre de las unidades funcionales, porque eso es pregunta de examen en todas las materias. Unidad funcional del riñón, la nefrona. Unidad funcional de la tiroide, el folículo tiroideo. Entonces, fíjense cómo hay los folículos tiroideos
se ven con un material en su interior que es eosinófilo, lo cual es el coloide tiroideo. ¿Ok? Y ese material es eosinófilo porque las hormonas, el coloide tiroideo es rico en proteínas, y bueno, esas proteínas se tiñen de forma eosinófila. Entonces, con afinidad eosinófila. Y bueno, entonces, ¿cómo sé yo que es una tiroiditis? Bueno, entonces fíjense los datos que me aporta la lupa. Esta es una ampliación de esta misma. Fíjense cómo se ve zonas eosinófilas, perdón, basófilas, corrijo. Zonas basófilas, ve, mucho mejor a la lupa, fíjense, todo esto. Eso es infiltración del parénquima tiroideo por linfocitos, por mononucleares. Aquí tenemos mononucleares, 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 ¿ve? Mononucleares. ¿Ok? Entonces, inflamación crónica. Acá tenemos el riñón con inflamación crónica, fíjense cómo se ve una región más basófila, ¿sí? Región basófila, región basófila. Estas son fotos, estas son microfotografías directas de las láminas de la sección. Unidad funcional del riñón, ¿cómo sé que es tejido renal? Bueno, fíjense, nefrona es la unidad. Y aquí tenemos otra cosa, nefro, glomérulo esclerosis, glomérulos esclerosados motivado a la inflamación crónica. Eso es pregunta de examen. Usualmente, para que haya una fibrosis debe haber previa inflamación. ¿Ok? Entonces, acá tenemos tres glomérulos. Fíjense el infiltrado mononuclear, linfocito parejo. Los granulomas, aquí se ven en la realidad, estos son granulomas tuberculosos. Entonces tenemos centro de necrosis, macrófagos en empalizada en la periferia y la corona linfocitaria. Centro de necrosis, macrófago y corona linfocitaria. Centro de necrosis, macrófagos, corona linfocitaria. Corona linfocitaria. Corona linfocitaria. Y sin duda, una inflamación crónica. Bueno, esto es un corte de piel y vamos a ver unas zonas negruzcas rodeadas por macrófagos y linfocitos fundamentalmente. Entonces, fíjense cómo la rodean los linfocitos, están muy a la proximidad de estas zonas negruzcas. Y pues este es de etiología fúngica. Entonces, piel, sabemos que es piel porque fíjense el epitelio plano estratificado cornificado. Y aquí en este caso estamos hablando de una cromomicosis, es el diagnóstico que vamos a dar aquí. Cromomicosis, granuloma tuberculoso, un corte de nódulo linfático, pero el diagnóstico es granuloma tuberculoso en nódulo linfático. Inflamación crónica en el riñón, inflamación crónica. Esos son los diagnósticos. Ok. Bueno, fíjense, estas también son fotos de la práctica. La nefrona, los linfocitos, entonces tenemos inflamación crónica y granuloma tuberculoso. Célula gigante multinucleada, no es otra cosa que granuloma. ¿Eh? Granuloma tuberculoso. Granuloma tuberculoso. Y bueno, aquí se ve como una estrella esta célula gigante multinucleada que se forma por lo que ya habíamos hablado. Bueno, muchísimas gracias. Enseñarnos a transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su producción o su